Bueno, la idea de hoy, que es como para terminar lo que sería el práctico 9, es ver el teorema de Gauss. ¿Tá? Que, o sea, de vuelta es la misma idea de lo que les decía, ¿no? ¿Tá? Se llama el teorema de la divergencia, pero dice lo siguiente: teorema de la divergencia de Gauss. ¿Tá? Entonces, bien, el teorema de la divergencia de Gauss. ¿Qué es lo que dice? Voy a hacer un dibujito. La idea es, tengo todo un sólido, ¿no? Está dice como una pelota, pero sólida, ¿no? O sea, diría Barassi, sólida, pero sólida, ¿no? O sea, tengo todo, o sea, tengo el volumen, ¿no? Digamos, es un volumen, es algo en R3, ¿no? Entonces, sea B, este va a ser B, ¿no? Un sólido en R3 limitado por una superficie orientable S con orientación dada por la normal unitaria saliente. ¿tá? O sea, me escapo de la unitaria exterior, ¿no? Con normal unitaria exterior. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Tá? Entonces, si X, un campo C1, como siempre, un campo C1 en un abierto que contiene. Esta viste que es la hipótesis de siempre, ¿no? Digamos, contiene AB unión S, ¿no? O sea, en Green era, y en Gauss, en Green y en Stokes, era que, o sea, está definido en un abierto que contiene lo que estoy queriendo integrar, ¿no? Digamos, tanto el borde como lo de adentro. ¿Está? Bien. Está. Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente, que la integral en el volumen de la divergencia, ¿sí? Es igual a la integral en X, la integral doble, ¿tá? O sea, es lo que les decía, ¿no? Es la integral de lo que sería el potencial, que es X, en la superficie. ¿Tá? Entonces, en el caso del campo eléctrico, ¿no? Si tomamos la divergencia, sería la divergencia del campo eléctrico como la densidad de carga o algo así, debe ser, probablemente. Y entonces es como la cantidad de carga que hay adentro del volumen, ¿no? Es igual al flujo del campo eléctrico, en este caso, ¿no? Digamos, en lo que sería la ley de Maxwell. Y ta. Entonces, de vuelta es eso, es vincula, o sea, lo puedo usar para un lado o para el otro, ¿no? O sea, si yo quisiera, por ejemplo, si sé que la divergencia de un campo es cero, entonces, o es conocida o algo, lo quiero integrar en S y la uso del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿no? Digamos, calculo el lado izquierdo, que es el fácil, y chao. La otra opción es, esto puede ser difícil, pero en cambio conozco la superficie y conozco el campo, puedo calcular el lado derecho para saber el lado izquierdo, ¿no? Digamos, lo puedo usar de un lado o del otro. Porque está eso de vuelta, ¿no? Digo, puedo conseguir, dada la divergencia, puedo encontrar más de un campo que me sirve, ¿no? Entonces está. Digamos. Lo que necesito hacer es, para ir del lado izquierdo al lado derecho, es encontrar un potencial escalar, o un potencial vector, digamos, ¿no? O sea, creo que no le llamamos así, pero era, o sea, necesito encontrar un campo X que cuando le aplico la divergencia me da esto, ¿sí? Y para el otro lado simplemente hago la divergencia. Y tal. Como que lo puedo ver de esas dos maneras. ¿Mm? Y son todos iguales, o sea, si quieren, ya que estamos. O sea, el Teo de Stokes
¿sí? O sea, no voy a poner todas las hipótesis porque son más o menos las mismas, ¿no? Pero ¿qué era? El teorema de Stokes es hipótesis, ¿tá? ¿Tá? Pero lo que me dice es que el integral en una variedad del rotor de un campo es lo mismo que integrar en el borde el campo, ¿no? Es lo mismo. Esto es como la versión de un sólido, ¿no? O sea, tengo en vez de una superficie, tengo un volumen, ¿no? Como mi variedad es algo de 3 dimensiones, integro en algo de 2, acá tengo algo de 2, integro en algo de 1. Y green es lo mismo, pero en y green, si quieren, green es Stokes. Es Stokes en R2. Digo, es lo mismo. O sea, como para que vean que esto y esto es lo mismo, ¿no? Nada más que es Stokes en R2, entonces es la integral de, como es PI menos QX, al revés, ¿no? QX menos PI, ¿sí? Es igual a integrar el campo, aquí así como PQ, de S. Tengo en el borde, en una región acá, tengo una región de, ¿sí? Esto es porque lo escribimos así, porque como que en verdad el rotor lo definimos en algo de 3 dimensiones, en R3, entonces no en R2, pero sería el rotor de este campo, sería este, digamos, ¿no? Sería esa función escalar, digamos, de X de Y. Ok, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo lo usamos. Pará. Capaz que me equivoqué, José, capaz que me equivoqué en la fecha de poner. Eh, Capaz que me equivoqué en la fecha. Porque, a ver, ya que estoy, me fijo. Está bien, el 9 del 11 es el lunes anterior, ¿no? Hace 7 días, el martes anterior. Está bien, 9 del 11 fue hace 7 días, es el martes pasado, ¿no? Porque hoy es 16, así que estamos bien. 9 y 11 fueron las clases de la semana pasada. Está. Claro, y la del jueves es la que mandó Matías recién. Capaz que le erré. Bueno. Hasta ahora después de la clase lo arreglo. Está. Bueno, entonces, vamos a ver. Bien, entonces, hagamos alguna hora de lo de el teorema de Gauss. No, tranqui, tranqui. Bien, entonces, si ven, son a partir del 16 más o menos, que dice, a menos que se indique lo contrario, las superficies cerradas y explotadas están en o sea que están dentro de las hipótesis de Gauss, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Digo, y esto, de este lado, es la integral triple que conocemos de cálculo 2, ¿no? Digamos, no hay, nada, digamos, desintegrar como sabemos. Ok, entonces, está. Eh, bueno, no sé cuál quieren hacer. Si quieren bichar. La idea del 16, porque estoy viendo ahí, el 16 es usarlo como ejemplo para ver que está bien el teorema de Gauss, digamos. Y si quieren lo podemos conversar, pero podemos bichar. Es más, creo que
No sé si no se está hecho antes, estoy pensando. Porque hay algo del cubo, no me acuerdo. Creo que lo hicimos, no sé si se acuerdan. No sé, no importa. ¿Cuál es la diferencia entre Green y Stokes? Que Stokes es lo mismo que Green, pero en R3. O sea, Green, que es lo que puse acá, digamos. O sea, da lo mismo. Stokes es esto, o sea, para una superficie contenida en R3, ¿sí? Y acá es Stokes, pero en R2, digamos. Esa es la diferencia. Después es lo mismo. Lo que pasa es que es como que es diferente, es eso, es como que estás integrando un pedazo de R2 a una superficie en R3. Es la única diferencia, pero es lo mismo. Es lo mismo, lo mismo. ¿Tá? Y es más, como yo les dije, si se viera el teorema de Stokes generalizado, van a ver que los tres son el mismo teorema, con esa idea de potencial y campo, digamos, o campo o forma y derivada, digamos. Más o menos esa es la idea. Pero sí, Stokes y Green son bien lo mismo. Ok, bien. Entonces veamos el... Claro, sí, lo que pasa es que es lo mismo. O sea, cuando estás metido en R2, te queda lo mismo. Pero sí, esa es la. Es lo mismo. O sea, es eso. Lo único que cambia es el espacio ambiente, digamos. O sea, porque es como. Nada, es eso. Es eso. No sé cómo más decirlo. O sea, lo que cambia es eso, es el espacio ambiente. Pará. Si quieren, podemos ir a ver el 21 al 22. Bien, eso capaz lo podemos ver después. Hagamos uno primero más fácil. A ver, el 17. Vamos a hacer el 17. Porque el 16 es para comprobar, digamos, hasta el 17 usemos el teorema de Gauss. ¿Está? ¿Qué dice? Usar el teorema de Gauss, usar Gauss, ¿sí? Para calcular el flujo del campo X igual X menos Y menos Z, y Z menos X, ¿sí? Hacia el exterior de la esferoidal. De S2, vamos a ver. Así no escribo. Ok. ¿Sí? De la esfera unidad. O sea, tenemos la esfera unidad. ¿Sí? Tenemos la esferita unidad. Me quedó horrible, pero bueno, está ahí. Y tenemos el campo este y estamos con la normal saliente, no estamos pensándolo hacia afuera. Ok, entonces me dice usar Gauss. ¿Qué es lo que me dice Gauss? Me dice lo siguiente. Me dice que la integral en S2, ¿sí? Del campo X, ¿sí? S2, si quiere, Gauss es lo mismo, es igual a qué? A la integral triple en, ahora, la bola, en R3, ¿no? Digamos, o sea, ¿qué es el volumen acá adentro? Es la bola de radio 1 en R3, ¿no? Digamos, ese es mi volumen. Por eso le puse B3, no sé cómo quieren ponerle, llamémosle B si quieren, de bola, ¿tá? Porque hay una sola, entonces está la bola, de la divergencia de X. ¿Tá?
No entiendo la pregunta. No entiendo. Ah, sí. Sí, o sea, lo que pasa es que, sí, hay que ver, exacto. Depende, capaz que no te quedan tan feas las cuentas, en verdad, de esto, digamos. O sea, el tema siempre es, ¿qué te queda más feo? Para que hablo porque Ah, pasa mejor. Yo no quería hablar arriba, pero la pregunta mía era, pues los teoremas anteriores vienen siendo herramientas para resolver ejercicios del práctico anterior en caso en los que los dominios o lo que sea sean muy feos y tal, y esto te puede salvar la vida para hacer 80.000 cuentas. Esto sí, sería lo análogo para la última parte del práctico anterior. Eso quería decir. sí, puede ser. Sí, Ah, está. Puede ser que te ayude o puede ser que no. No sé, la claro, verdad sí, que- sí, no, es que, a ver, estos teoremas, todo lo que sea para hacer integrales y cosas, te ayuda a estos teoremas, digamos. Porque hay un camino más fácil. Y, digamos, es eso en definitiva, ¿no? Digamos. O sea, son como, son teoremas que te vinculan una integral, o sea, integrar en un volumen con, o sea, en algo de una dimensión más con algo en una dimensión menos. ¿Y para qué te sirven? Bueno, te pueden servir para hacer cuentas porque como son iguales, de repente hay un lado más fácil que el otro. Otra cosa para lo que te puede servir, que está bueno, eso es más, este teorema justo para eso es más complicado, pero el de Green sí te puede servir, y lo voy a hacer acá un mini comentario, que es lo siguiente. Si yo tengo este borde, ¿no? Que creo que en la clase pasada nos pasó, tengo ese borde, ¿no? Y quiero, y me piden el flujo a través de una superficie, no sé, hiper complicada, por ejemplo, ¿sí? Esta superficie acá, ¿no? Imagínense que está tipo, es tipo, está, ¿no? Es como, tenemos como una grilla, como que tiene un volumencito, ¿no? Digamos, está. Tengo toda esa superficie acá, ¿no? Como así, está como si fuera una mano haciendo el signo de victoria, ¿está? Imagínense una cosa así, ahí va, como que es un guante, ¿no? Y de repente puede ser re complicada calcular el coso acá en ese, ¿no? Ah, un jengibre. Puede ser re complicado calcularlo ahí, ¿no? En cambio, el teorema de Stokes, que es este, me dice, dónde está, si puedo usarlo, ¿no? El calcular tal cosa en esa superficie es lo mismo que calcularla en el borde, ¿no? Entonces puedo usar el borde. Pero otra cosa que puedo hacer, si el borde es el mismo, puedo cambiar de superficie y me va a dar lo mismo. Que esa es otra cosa buena, porque de repente capaz que el borde también es feo, o lo que sea, pero puedo agarrar y decir, no sé, imagínense que pongo el plato acá, ¿no? Ahora mi superficie es solo el plato, tiene el mismo borde. Como imagínense, esto es la pompa de jabón y esto es antes de soplar, ¿viste? ¿No? Imagínense cómo voy a hacer una. Entonces, lo que me dice también este teorema es que el flujo es lo mismo, va a ser lo mismo acá, a través de lo rojo que a través de lo verde. ¿Por qué? Porque tienen el mismo borde. Entonces es usar Stokes dos veces, siempre y cuando el campo esté definido en eso, bla, 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 bla. Pero digo, es usar Stokes dos veces y me da lo mismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me puede servir también para eso, calcular una integral en algo, o sea, un flujo en algo re complicado. Está en el borde, capaz no lo puedo calcular por distintas razones, pero lo puedo calcular en una superficie más fácil de parametrizar, por ejemplo. Digo, es eso, o sea, imagínense que ese es el circulito, soplaste y te dio lo rojo. Bueno, está, pero es lo mismo calcularlo en lo rojo que en lo verde, que es antes de soplar, digamos. ¿No? Está. Que eso es algo, está bueno, digamos, no sé. Está medio loco, ¿no? Digamos, como que. Está, como regiométrico, además. O sea, porque solo depende de lo que atraviesa el cacho que está perpendicular a donde está el borde. Entonces tiene sentido, digamos. Tiene un sentido. Pero digo, también me puede servir para eso, ¿no? Digo, son como todas herramientas
a ver, capaz que lo usás para un lado y te complicás mucho más porque no era el lado bueno para usarlo de repente, ¿no? O sea, siempre es eso, tenés una ambigüedad de lados para dónde usarlo. O si te conviene o no. En este caso, o sea, por ejemplo, esta cuenta, la de la izquierda, se podría hacer a mano, digamos. Sabemos una buena parametrización de S2 y el campo lo tenemos explícitamente puesto. Quedará medio feo porque me quedan con cosenos al cuadrado, bla, 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 pero como que se puede hacer, digamos, ¿no? Es asible. De este lado, ¿qué es lo bueno? Calculemos la divergencia, que es lo que necesitamos, la divergencia del campo X. La divergencia del campo X la divergencia del campo X es derivar el primero respecto a X, el segundo respecto a Y, el tercero respecto a Z y sumarlos todos. ¿No? Me da 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me queda la derivada de X menos Y respecto a X es 1, la de Y menos Z respecto a Y es 1, la de Z menos X respecto a Z es 1, me da 3. Por lo tanto, la divergencia es constante. Y entonces, ahora, aplicando, tenemos que esto es lo mismo que integrar, que la integral triple, ¿sí? ¿De quién? De 3 de B, ¿no? Y si quieren, en B, lo podemos parametrizar o no, porque podemos usar cosas que ya sabemos, pero esto es lo mismo que, hacemos cambio a esférica, si quieren, ¿no? E integramos ahí. O podemos saber que B es la bola, o sea, B es los X y Z en R3, tales que la norma es menor igual a 1, ¿no? Digamos, es eso. O sea, ¿y esto qué me da? 3 veces el volumen, ¿sí? Porque cuando pongo un 1 es el volumen de B, y ya sabemos cuánto es el volumen de la esfera, de la esfera, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de una pelota? ¿No se acuerdan? Podemos calcularlo. O sea, haces el cambio a esféricas, ahí va, es 4pi r a la 3 sobre 3. Es 4 tercios pi por radio al cuadrado, ¿no? Si no, igual lo pueden calcular. Tenemos una parametrización que va de 0,2pi por 0, no, de 0pi, está bien, por 0,1 en B, ¿no? Que a un tita phi r lo manda en la parametrización que sabemos que es r coseno tita seno phi r seno tita seno phi r cos tita phi, ¿no? Tenemos esta parametrización que es pasar a polares y a polares esféricas, no sé, es esta, y podemos hacer simplemente calcular esta integral a través de esto, ¿no? Pero esto lo podemos, si nos recordamos que esto es 4 tercios de pi por r al cubo, esto nos da 4pi r al cubo. No, o sea, pero se puede hacer, o sea, es bastante sencilla. Justo esta integral es simplemente esta parametrización nomás, ¿no? Porque ahí lo que tenemos que calcular es el jacobiano, que nos da tipo, no me acuerdo si es R seno, una cosa así. Profesor, Claro. la parametrización esa no estaría mal porque no tiene que ser exterior. No tendría que estar al revés. No, pero esto es solo para calcular el volumen. O sea, porque esta es la parametrización de la esfera, ¿no? De toda la pelota. Va, capaz que me faltó. A ver. No, me parece que está bien. A ver, capaz que. O sea, yo ahora lo que quiero calcular es el volumen de B, digamos, ¿no? Es como que acá hice todo, y ahora simplemente me quedó la integral de 1 de B. Y eso quiere el volumen. Y para el volumen,
Es simplemente el volumen de un pedazo ahí. No necesito. Sí, sí, o sea, cuando calculo el volumen de B, cuando hago la integral, es a través de esta parametrización, ¿no? O sea, porque hago un cambio de variable. No, es menor o igual a 1. El radio va de 0 a 1, ¿no? Porque es toda la pelota llena. Por eso tengo las tres coordenadas, digamos. O sea, tengo el ángulo que me giro en este sentido, lo voy a poner en rojo. Tengo este ángulo que gira, bueno, justo ahí no, que gira acá lo hago en el ecuador. Tengo el ángulo que gira en este sentido, ese es tita. Después tengo el ángulo que gira en este sentido, que es phi, y después tengo el radio, que es lo que me estiro de acá a acá. ¿No? Porque tengo toda la pelota llena. Y lo que tengo que hacer es el jacobiano de este cambio de variable, digamos. Si quiero calcular la integral, si me acuerdo que el volumen vale 4 tercios pi r al cubo, no tengo que hacer nada. ¿Ah? Pero si quisiera calcular, tengo que hacer el jacobiano de este cambio de variable, que es... ¿Cuánto era? Este lo saben, ya ni me acuerdo. Es R a la 2 por seno, una cosa así, ¿no? Ahí va, es R a la 2 seno de phi. Entonces, digamos, lo que pasa a quedar es que la integral triple en B de dB es lo mismo que integrar de 0 a 2pi, de 0 a pi, de 0, ahí tengo que ver cuál pongo, está de 0 a 1, de el jacobiano, que es R a la 2, seno phi, de R, de phi, de tita, ¿no? Entonces está, cuando hacen la integral esto te da el R3 a la 3, R3 sobre 3, y después el 2pi, y ta. Eh, digamos, de cada vez que sale. ¿Podría ser más complicado? Sí, podría ser más complicado. Porque digo, ahí estoy a la merced de la integral triple que me quede, ¿no? Digamos. Que acá no, por ejemplo, en esto no puedo hacer como decía con el otro, el de Stokes, de cambiar la cosa, porque la superficie, si es una superficie cerrada, o sea, lo que tiene adentro es el volumen, o sea, no es movible, digamos, ¿no? O sea, no es como en el otro que puedo tomarme otro volumen que tenga el mismo borde, no puedo. Porque el volumen es lo que embolsé, digamos, ¿no? Entonces está. Pero está esto, ¿no? Digamos, esto que era en principio una cuenta asible pero complicada, simplemente calculamos la divergencia, vimos que era constante, entonces salía para afuera y simplemente nos daba 3 veces el volumen que encierra toda el círculo, la esfera, que está, lo sabíamos, si no lo podemos calcular de esta manera, ¿no? Está. Bien. A ver, veamos que Joaquín había dicho ¿cómo se llama? El 21 y 22, ¿está? A ver qué dice. Está bien. Este es. Ok. R es menor o igual a 1, ¿no? O sea, es la esfera, es la bola unidad. O sea, R es menor o igual a 1. Por eso el R está entre. Acá es donde vive R. Acá vive R, acá vive phi y acá vive tita. Termino evaluando entre 0 y 1, ¿no? Porque el radio se mueve entre 0 y 1. ¿No? Que es lo que había puesto acá. El radio
Sí, está, eso sí, está perfecto. Está bien, sí, tenés razón. O sea, yo lo hice acá para cualquier esfera, tenés razón, tenés razón. Tenés razón, sí, 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 sí. El volumen de B, claro, está. Bien, 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 bien. El volumen de B en verdad es. Está. Esto sería. Perfecto. En verdad es así, ¿no? O sea, lo que, vamos a ponerlo acá en rojo. Bien, el volumen de B, dependiendo de R, es 4/3 de pi R a la 3. Está. En este caso, como el radio es 1, se me va. Está bien, es eso. Sí, sí, sí. No había entendido que eso era lo que estaba diciendo. Bien. Está. Entonces, ahí va. Vayamos a ver el 21, que claro, sí, si no me equivoco es Stokes. Vamos a ver el 21. ¿Está? Que nos dice lo siguiente. Sí, creo que va a ser Stokes, ¿sí? El ejercicio 21 y después vemos el 22. Está lindo, me parece más teoriquito, creo. Ok, tenemos el ejercicio 21, ¿no? Que nos dice CAS contenida en R3, una superficie orientada según este vector y B un vector fijo. R3 fijo. ¿Ah? Entonces me pide demostrar que dos veces la integral en la superficie de esto, ¿sí? ds, es igual a B esto R ds en el borde, ¿sí? Donde R es el campo X y Z. ¿Sí? Está. Entonces, a ver, digamos, ¿qué es lo que podríamos hacer? O sea, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿No? Digamos, esto, digamos, si tenemos, como les decía hoy, ¿no? Tenemos una superficie y tenemos el borde de una superficie y queremos ver que son iguales, lo que nos tendría que ir derecho a la cabeza es usar ¿qué teorema? Stokes. O Green, depende de dónde esté, pero como estoy en R3, uso Stokes. Entonces, para Stokes, ¿qué es lo que tendría que ver? Para usar Stokes, este lado es como que esto está todo medio fijo, como que no podemos hacer mucho. El teorema de Stokes, lo escribimos de vuelta. Acá, Stokes. Voy a escribir solo la fórmula nomás, ¿no? Stokes me dice que el integral en S del rotor de un campo X es igual al integral en el borde, ¿no? Del campo. Ese chiquito. ¿No? Entonces, bueno, tenemos esto. Si quisiéramos meter Stokes, este sería nuestro campo X. ¿No? Entonces, nuestro campo X, digamos, si tenemos que es B1, o sea, B1, ¿cómo es? Vamos a ponerlo acá en coordenadas si quieren. B con R, BR sería es el determinante, o bueno, la primera coordenada, vamos a poner B1, B2, B3, X y Z, ¿no? Entonces, B1, B con R, nos da, la primera coordenada es B2Z menos B3i, ¿no? La segunda coordenada
es B3X menos B1Z, y la tercera coordenada es B1Y menos B2X. ¿Está? Este es mi campo que quiero, este es el campo X, digamos. ¿Está? Entonces, cuando le hago el rotor a esto, ¿sí? Digamos, para poder aplicar Stokes y ver qué onda, ¿no? Por lo pronto, le aplico el rotor, calculo el rotor de X, y el rotor de X, ¿qué era? En la primera coordenada es esto respecto a X, ¿no? A ver, no, ¿cómo es? No, es respecto a Y, entonces me da B1, ¿sí? Es esto respecto a X, menos la segunda coordenada respecto a Y, a Z, digo, que me da más B1, ¿no? O sea, este es P, mira, vamos a poner acá con colores, aquí estamos. Esta es P, esta es Q, este es R, ¿no? Y vamos a escribirlo. No, total, estamos bien. Esto es lo mismo que hacer RI menos QZ, después me queda BZ menos RX, después me queda QX menos P, ¿no? Eso es el rotor. Y si vemos, RI me da B1 y QZ me da menos B1. Por lo tanto, esto me da 2B1. ¿Sí? Después, cuando hago lo mismo acá, me queda lo mismo. Cuando hago PZ me da B2, cuando hago RX me da menos B2. Por lo tanto, 2B2. ¿Sí? Y lo mismo me va a dar ahora. Cuando hago QX me da B3 y cuando hago PI me da menos B3. Por lo tanto, me queda 2B3. Y esto es lo mismo que 2 veces el vector B. ¿Está? Por lo tanto, por Stokes, o sea, está por Stokes, ¿qué es lo que tengo? La integral en el borde de S de B con R de S, y N es versor, exactamente. Es el versor normal unitario que te da la orientación, digamos, ¿no? Entonces, es la definición. Simplemente, ¿qué es integrar el campo B? Es hacer esto. Esto, B con DS, esto es lo mismo que la integral de 2B en S de S, ¿no? Digamos, el integral de este campo constante. Pero el integral de este campo constante, si quieren definición de integrar, es lo mismo, tal 2 sale para afuera, y es integrar el producto vectorial este, B con R. ¿No? Esta es la definición de cómo integro un campo. Evalúo el campo, como es constante, no hago nada, y evalúo la normal. Siempre es eso, ¿no? Siempre es el flujo, me fijo la componente normal en cada punto. O sea, lo que está entrando, digamos. O sea, tengo el cacho de área, de superficie, y siempre me fijo la dirección que penetra, que es la normal. ¿Está? Porque así digamos, es por la orientación que le estoy dando. Esa es la definición. En definitiva, cuando yo defino la integral en una superficie de un campo X de S, vamos a ponerle otro nombre para que no se parezca que es el mismo X, no sé, de un campo Y, por definición, es lo mismo que la integral, está en la parametrización, bla, 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 pero se puede poner en S de quién? De Y evaluado en los puntitos por el vector normal de la parametrización, bla, bla, si tenemos la parametrización, pero si tenemos el versor, es evaluar en los puntos de S y versor normal. Y esto era depende, no sabemos cuál es. Acá es
uno cualquiera, digamos. N es como todo teórico, no sabemos ni quién es S ni quién es N. Lo único que sabemos es que es la orientación dada, que es lo que nos permite usar Stokes, digamos, nada más. Esto es el flujo, ¿sí? Y la circulación es lo mismo, nada más que, si me tengo que recordar, tengo acá una curva C, ¿no? Y un campo Y, de S chiquita, es lo mismo que integrar el campo producto con el versor tangente. Porque ahí lo que quiero ver es, no, ¿cómo sabes que? Porque es el de la orientación. Siempre cuando te dan la orientación es a través de un versor. O sea, tiene norma 1. La orientación siempre se da cuando te dicen así, orientado según esto, te están diciendo cuál es la dirección normal. Si tomás normal saliente, normal entrante, o bueno, en qué sentido tomás, pero siempre es versor. Si quieren, como que este cosito acá siempre te dice que es un versor, esencialmente. Es la notación de versor, el gorrito ese. ¿Tá? Y acá, digo, la circulación, el flujo es con la normal, exacto, exacto. Y la circulación es con el tangente. O sea, siempre, porque siempre la idea es, piénsenlo, además de cosas que, de dónde viene, o sea, tengo una superficie, ¿qué es lo que puedo hacer? Me puedo mover en muchas direcciones. ¿Sí? Piensan que estamos en una superficie adentro de R3, ¿no? Imagínense este pedazo de hoja, ¿no? Tengo acá la superficie, no sé, es así. Moverme, tengo muchas maneras de moverme, pero hay una única manera de hacer algo que no sea, o sea, digamos, moverme por la superficie. Pero hay algo, como tengo una sola dimensión más que me falta, lo único que sí tengo dicho en una sola dirección es atravesarla. Por eso el flujo, ¿no? Digamos. Que además es el vector, el producto vectorial de las derivadas parciales de la parametrización. ¿No? Es como que, dada la parametrización, el único vector que me queda únicamente determinado es esa dirección, por lo menos, y no depende de la parametrización, etcétera, ¿no? Que es atravesar la superficie. En cambio, cuando tengo una curva, que es un cable, ¿no? Tengo este cablecito acá, la única dirección, dada el cable, que me queda determinada es en la dirección en la que se mueve el cable, ¿no? Digo, después tengo muchas maneras para dónde ir. Entonces, lo único que puedo hacer es, tengo un campo, veo cuánto de ese campo circula, o sea, se mueve a lo largo de la curva. Por eso se llama circula. Flujo, atraviesa, y eso acá. Claro, lo que decía de Maxwell es que esto mismo, o sea, estos teoremas de Stokes y eso es lo de Maxwell dependiendo del campo que uses, ¿no? Digamos. El de Gauss, el de la divergencia, es el del campo eléctrico. La primera, las dos, o sea, los dos del teorema de Gauss, si quieren ya que estamos, vamos para terminar. Este teorema de Gauss, ¿no? ¿Quién me dice las primeras dos leyes de Maxwell? Me dice que el flujo del campo eléctrico es igual, ¿cómo se llama? Es directamente proporcional a la carga encerrada en el interior. Es esto. La divergencia del campo vendría a ser la densidad de carga por las constantes, bla, bla, bla. Entonces, simplemente me dice eso. ¿No? Tengo la carga encerrada, esto sería de este lado. La carga encerrada, ¿no? O sea, acá sería la carga encerrada y esto sería el flujo del campo. Después, la segunda ley de Maxwell, que es la del campo magnético, es esto mismo para el campo magnético. O sea, cambié de campo eléctrico a campo magnético, y la divergencia cero porque no tengo carga adentro, vendría a ser, ¿no? Ahí va. Y después, Stokes vendría a ser la ley de Faraday y la de Ampère, o Ampère-Faraday, no me acuerdo ya. Esas, las últimas dos, que es la circulación del campo eléctrico y la circulación del campo magnético. Lo que pasa es que cuando calculás el rotor, te depende del otro campo, y una cosa así era, no me acuerdo. Que era que el flujo del campo eléctrico, ya ni me acuerdo, pero es esto, digamos. Las otras dos leyes de Maxwell son el teorema de Stokes, que uno es, ahí va, es el flujo del campo eléctrico, es la circulación del campo magnético, una y el otro al revés. Si no me equivoco, era eso. ¿Sí? Eso como comentario física 3. Bien.
Sí, obvio. Al final de la clase, pregunten, hagan preguntas de lo que tengan. Bien. No, en verdad, Maxwell fue como que unió y se dio cuenta que con esas cuatro estaba todo el electromagnetismo ahí metido, digamos. Por eso todas las leyes de Maxwell tienen nombres de otros. Maxwell fue el que dijo, bueno, con estas cuatro estamos bien. Y estaban bien, digamos. Menos pregunta a Dios y perdona. Bien, bueno, entonces, pará. Esto era el 21. Vamos a ver el 22, que es bien de divergencia si no me equivoco. Estamos bien. Está. El 22, ¿no? Te dice CAF de R3 en R3, un campo C1, tal que, y me dan condiciones. Las voy a poner acá. F acá adentro, F de X y 0, o sea, en el plano del piso tiene esta forma. Tiene la forma 1 más X cuadrado más Y cuadrado, raíz por coseno de X, que feo, a la X, Y menos 1. ¿No? En el plano del piso tiene esta pinta. En el plano paralelo al piso, pero de altura 1, que es F, X, Y, 1, ¿sí? Las comas y las I's son parecidas, pero desde el principio del semestre. X, Y, igual 1, tiene una pinta parecida, que es 1 más X cuadrado más Y cuadrado. O sea, en las dos primeras coordenadas vale lo mismo, y en la otra vale 0. Y me dicen que la divergencia del campo es 1. ¿Está? Eso es lo que me dicen. ¿Está? Y ahora me dicen, o sea, puede ser cualquier campo que se les ocurra que verifique esas tres cosas, serviría. Digamos. En verdad no, hay que probarlo para cualquier campo que verifique esas tres cosas, ¿no? Digamos, pero está. Entonces ahora dicen, sea la superficie S, definida de esta manera, X, Y, Z, R3, tales que X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1, o sea, es un cilindro, ¿no? Z menor o igual a 1. Orientada con normal saliente. Hacia, apunta. Oh, qué bueno. Sea apuntando hacia el eje de simetría. Con normal apuntando al eje de simetría. Calcular pero casi, en verdad casi, porque puedes aplicarlo. La normal es interior. Exacto. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Te queda todo con un menos, ¿no? Te aparece un cambio, un cambio de signo, digamos. Pues si vos cambias la normal, te cambian un signo. Lo que cambia es eso, si es para adentro o para afuera, el valor te da lo mismo, nada más que te aparece un menos. Claro, o sea, es que como no lo puedes aplicar, nada más que si cambias de signo, ¿no? O sea, porque de vuelta, como el flujo, ahora vamos a la diapositiva anterior, justo para calcular esto. Era el DS del campo F. ¿Está? Eso es lo que nos pide el coso. Si vamos a la cosa anterior, el flujo es esto, ¿no? Lo tenemos acá. Es el campo, producto escalar, la normal. Entonces, si yo pongo una normal y pongo la otra, lo único que me cambia es el signo, ¿no? Me pone un menos y sale para afuera. Entonces, teniendo en cuenta eso, siempre podemos aplicar Gauss, sea cual sea la normal, ¿no? Digamos.
Hay que tener en cuenta que estamos tomando la otra normal, entonces va a aparecer un menos. No, si no, no hay chance de hacerlo. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque acá, bueno, hagamos un dibujito, ¿no? Ya sabemos que nos da un cilindro de altura de 0 a 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Nos da el cilindro con tapas. El único tema nomás que tengo, creo yo, como es, o sea, el eje de simetría está acá, ¿no? Es el eje Z. Lo único que me parece raro es que, o sea, en estos puntos la normal está clara, ¿no? Digamos, si tenemos esto acá, la normal es esta de acá. Es así. El problema es en las tapas, que el eje de simetría, o sea, no sería normal, ¿no? Pero debe ser coherente con esto, que vaya para adentro. ¿No? Me parece que es lo único que nos dicen, pero debería ser así, digamos. ¿No? Y acá, como, no sé, al otro, o sea, porque es como simétrica según ese plano también. Es lo único que tendría, ¿no? Digamos, como que en esto, o sea, que la normal es entrante en vez de saliente. En vez de exterior, interior. Esa es la única diferencia. ¿Está? Entonces, no, la tapa. Ah, no, claro, no tiene tapas. Ahí va. Bien, 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 bien avisado. No tiene tapas. No tiene tapas. Ahí es donde entra la jugarringa. Igual tenemos que hacer esto. No está, o sea, va a haber que hacer esto. Porque, ¿qué es lo que me dice el teorema de Gauss? Si yo quiero aplicar el teorema de Gauss, porque tengo la divergencia que vale 1, ¿sí? Para el teorema de Gauss, porque no tiene tapas. O sea, es esto por z entre 0 y esto, ¿no? Digamos. Z igual 1 no tiene todos los estos de acá, ¿no? Claro, es lo que dice Marco. Exactamente. Es el cilindro sin tapas. Pero si yo quiero usar Gauss, ¿qué es lo que necesito hacer? Si quiero usar Gauss, necesito sí o sí, ¿sí? Necesito sí o sí tener una superficie cerrada. Vamos a sacar esto, porque la podemos hacer como queremos, ¿no? Si queremos usar Gauss, necesitamos una superficie cerrada, es lo que nos dice Gauss. Una superficie cerrada con normal sí, no, o sea, le podemos agregar de vivo las tapas, ¿no? Digamos, o sea, porque la integral, si nos tomamos a ver el cilindro, llamémosle a este de 1 y a este de 0, ¿sí? La tapa. Y en estas tapas pongamos la normal que nos sirve, o sea, la normal saliente, y acá para abajo, ¿no? Y el teorema de Gauss, ¿qué es lo que nos dice? O sea, tenemos, S es esta cara, y tenemos las tapas. El teorema de Gauss nos dice lo siguiente. Gauss nos dice que cuando consideramos la normal saliente, nos dice que integrar en todo el cilindro, con tapas, o sea, vamos a ponerlo así, en el cilindro relleno, tenemos, todo rellenito, no sé qué, ¿viste? De la divergencia de F, del volumen, es igual, la integral triple, es igual que integrar el campo F en la superficie. ¿Y qué superficie? Dejemos de ese. ¿En qué superficie? En de 0, unión de 1, unión, lo voy a poner así, menos S.
O sea, porque está con la otra normal, ¿no? O sea, tiene que estar normal saliente y nosotros tenemos S con normal interior. Por eso puse menos S acá adentro. ¿Tá? Y esto, ¿qué es lo que pasa? Lo podemos separar en integrar en D0 el campo F de S, más integrar en D1 el campo, con la orientación saliente esta, ¿no? Tenemos que estar atentos a eso. El campo F de S menos la integral en S del campo F. No, o sea, tienen distintas normales, ¿no? Tenemos que ver qué pasa. Me quedó entrante S porque es lo que me pide. Me dice orientada con normal apuntando al eje de simetría. Y el eje de simetría está dentro del cilindro. No, este es el eje. Es el eje Z, ¿no? Digamos, el de simetría. Entonces, siempre apunta para adentro, me queda con normal entrante o normal interior. Por lo tanto, de S, son todos S esos, S grandes. ¿Qué es lo que pasa? Este es el que quiero calcular, ¿no? Este es el que me piden. ¿Estos dos los podemos calcular? Sí, porque sabemos cuánto vale el campo en esos dos lugares. Justo son los donde me dieron. En todo el plano este me dijeron cuánto vale, y en todo el plano del piso me dijeron cuánto vale, ¿no? Entonces, como sé cuánto vale el campo ahí, los puedo calcular estos dos. Calculables. ¿Y este otro cuánto vale? Y este otro, sabemos que la divergencia es 1, por lo tanto es el volumen del cilindro. ¿No? Como es 1, es simplemente el volumen del cilindro. Que el volumen del cilindro ya sabemos cuánto vale, porque es altura por el área del círculo, que es 2pi, no, es pi r cuadrado, entonces me queda pi por altura, que es 1, me da pi. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aplicamos Gauss y ¿qué es lo que pasó? Un problema se nos transformó en calcular otras integrales, digamos, ¿está, no? O sea, no nos quedó tan fácil, ¿por qué? Porque no tenía tapas. Si hubiera tenido tapas, era todo más fácil. Porque está, ¿no? Que lo que queríamos calcular lo veíamos como el volumen. Está, ahora nos aparecieron estos dos términos, que los podemos calcular, y este es el término que queremos saber, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que tengo es que la integral de S, de f de S, que es lo que quiero calcular, es la integral del campo en D0 más la integral del campo de D1, ¿sí? Menos pi. Ah. Bien, y ahora lo único que tengo que tener en cuenta a la hora de hacerlo, ¿qué es? Las normales, ¿no? O sea, en D1, ¿sí? Si quieren acá, tengo la normal. En D1, que es la tapa de arriba, es el 001, ¿no? La normal saliente es 001. En D0, la normal saliente, ¿cuál es? 0 menos 1. 0 menos 1. Ah. Bien. Y ahora, ¿alguien me puede decir rápidamente cuánto vale una de las dos integrales? ¿Cuál? Sí, casi siempre. Eso siempre, cuando un profesor les pregunta es 0 o 1. Ahí van, la tapa de arriba, la tercera coordenada es 0. ¿No? La tercera coordenada es 0. Entonces, cuando lo hago, como siempre me fijo, la parte normal, o sea, me tiene que, en este caso, la normal es la tercera coordenada, F evaluado en F por la normal me da 0, ¿no? O sea, acá tenemos, acá es F es perpendicular a la normal. Por lo tanto, esta vale 0. Y me queda simplemente, esto me queda integrar la segunda.
que ahí hay que hacer una parametrización de la cosa esta. ¿No? O sea, hay que hacer una parametrización de la tapa, que es bien fácil, ¿no? La parametrización de la tapa. Tenemos que hacer una parametrización de la tapa, no sé cómo la quieren hacer, pero tenemos phi. O sea, podemos hacer phi de... Es un círculo, ¿no? O sea, de radio 1, de 0,1 por 0,2 pi, ¿no? Tenemos de 0,2 pi en D0, que al R tita lo manda en R cos tita, R sen tita, 0, ¿no? Y esa, miren que me da la normal para arriba, ¿no? Podemos, si queremos, tomar la otra, cambiar, o simplemente poner un menos después, ¿no? Porque tenemos la otra normal. ¿Están de acuerdo? O sea, podemos cambiar la parametrización para que me dé esa normal, la normal para abajo, o después le ponemos un menos. ¿Sí? Si quieren, podemos cambiar y ponemos R. Cambiamos esto y me va en el otro sentido, ¿no? En vez de esta ponemos R seno tita, R cos tita 0. ¿Sí? Porque ahí voy en el otro sentido, ¿no? Voy del 0,1 al 1,0. Entonces me muevo en el otro sentido, tengo normal para abajo. ¿Está? Y chao. Tengo esta parametrización, entonces esto me quedó simplemente el integral entre 0 y 1 del integral entre 0 y 2pi de, ¿cómo? Bueno, acá si quieren, phi r, la normal es la misma, capaz que hay que, por la norma nomás hay que hacer una división ahí. Phi r nos da que es seno tita coseno tita 0, ¿no? Y phi tita nos da que es r cos tita menos r sen tita 0, y entonces cuando hacemos phi r vectorial phi tita nos da 0, 0, y en la última coordenada nos queda un r, ¿no? Nos queda un menos r, ¿no? Pues me queda este por este, que es menos r cuadrado, menos r seno cuadrado, menos r coseno cuadrado, que es menos r. No. ¿Sí? Y entonces me queda que es el campo evaluado en lo que queríamos, ¿no? El campo, no lo voy a escribir todo ese chorizo, pero es f evaluado en phi, bueno, voy a poner esto, en phi r tita, ¿no? Por el 0, 0 menos r, ¿sí? De tita de r. Esta integral, esa vale 0 menos pi. Si quieren una cosa que... ¿Me están siguiendo? O acá le puse la pronunciación esta. ¿Ahí no había que multiplicarlo después por la norma del producto vectorial o me estoy confundiendo? No, eso es cuando es una... ¿Cómo es? Eso es cuando es un campo escalar. Escalar. Ah, bien, bien. Claro. Acá siempre haces el producto interno. Y bueno, y ahora hay que calcular bueno, que f evaluado en este lugar, ¿no? O sea, solo me queda la tercera coordenada, ¿no? Eso digamos, es lo mismo que habíamos visto antes. Ya pongo menos pi, lo pego más para acá, como para que me entre a ver. Y esto es simplemente el integral entre 0 y 1, del integral entre 0 y 2pi, de la tercera coordenada, ¿no? O sea, es menos r por la tercera coordenada evaluada en el campo, y la tercera coordenada es y menos 1, o sea, me queda
menos R por R cos tita menos 1. ¿No? De tita de R. Menos pi. No, está ahí, bueno, esta integral la podemos hacer. No la quiero hacer. O sea, puedo sacar cosas, ¿no? Digamos. ¿Ah? La parte de coseno me da 0, ¿no? Está bien. O sea, la única parte que me importa es la parte del 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando integro, esto es lo mismo que r cuadrado por coseno, pero cuando integro respecto a tita, me queda simplemente la integral de coseno, ¿no? Porque sale para afuera como constante, entonces esa no me importa, porque me da 0. ¿Sí? Y entonces la única parte que me importa es la del 1, que es un menos R, un R. Entonces me queda R2pi entre 0 y 1. Me da 2pi. No, o sea, lo que estoy diciendo es esto. Esto es lo mismo que integrar entre 0 y 1. R por 2pi. R, que es 2pi. Entonces le resto pi, me queda pi al final, la integral. ¿Sí? O sea, parte importante de esto, porque cosas así, o sea, son bastante usuales, creo, pero me parece que es bastante, aunque no parezca que podamos usar Gauss, o mismo Stokes, en general es Gauss el que parece que no podemos usar, ver la manera de usarlo, ¿no? Entonces acá, la primera manera era decir, lo de las orientaciones, ¿no? Normal entrante, normal saliente, y después, me faltaban las tapas, entonces le agrego las tapas y ahí puedo usar. Y después simplemente es usar la linealidad y usar, ¿cómo es que se llama esto? La manera que tenemos de despejar cosas, ¿viste? No, y estas hipótesis son lo que me permitió calcular estas distintas integrales. Como la divergencia era 1, ¿para qué? Como la divergencia era 1, podíamos calcular esto. No, o sea, si no sabía que la divergencia era 1 o cuánto valía la divergencia, no podía calcular este lado. Después, como sé cuánto valía en el plano del piso, pude calcular la tapa de abajo. Como sé cuánto vale el campo en el plano de z igual 1, pude calcular la tapa de arriba. O sea, todas estas hipótesis las necesitaba, ¿tá?, para poder despejar como despejé, digamos. Si no, no podía hacer nada. ¿Tá? Lo que sí que F puede ser cualquiera, siempre y cuando verifique estas tres cosas, ¿no? ¿Tá? Como medio general, por así decirlo. Pero para mí lo importante es el dibujo y esto, ¿no? Digamos, tener en cuenta eso. Me faltaban las tapas, tenía mal la orientación de la cara esta, bueno, ¿cómo puedo hacer para igual usar Gauss? Le agrego las tapas y simplemente voy a tener que calcular, ¿no? O sea, todo lo que no tengo, o sea, que hice aparecer, o lo voy a tener que restar, o calcular, o etcétera, pero igual puedo usar Gauss. Y después despejar lo que quiero, que era esto, en función de estas otras cosas, y cada una la voy a tener que calcular, ¿no? Eso sí, no me queda otra. Pero digo, porque en pila de veces pasa eso, digamos. O como en una de las clases pasadas que hicimos, la clase pasada o la otra, que vimos Green, y que era el de las vueltas, no sé si se acuerdan, que es ¿cómo es? Que ese ejercicio está lindo, que es el de las vueltas que es el 3, ¿sí? Que no podíamos usar Green, porque nos faltaba un punto, pero podías cortar la curva de manera que creo que en las notas hay uno parecido nomás, voy a volver para atrás para hacer ese dibujito, que es, o sea, nos faltaban tipo dos puntitos y nos daban una curva así, y bueno, en verdad podías tipo partirte acá,
y te quedaba, por ejemplo, acá una curva que no depende del punto, o te tomas otra cosita acá y te partís, tipo así, no sé, y así, y tenés una curva que no pasa por ese punto, otra que no pasa por ese punto, y en cada uno puedes usar green, y ahí vas usando cosas, ¿no? Digamos. O sea, es como que separás esto en esta curva acá, tenés que tener cuidado con las orientaciones, y esta curva acá. Y si pones bien las orientaciones, circular por las dos curvas es lo mismo que circular por el cacho de afuera. ¿Sí? Como la pokebola esa, lo hacéis por afuera, si lo haces bien, si tomás bien en cuenta las circulaciones, ¿no? Y entonces, en la curva roja, en la curva violeta puedes usar green, pero en la curva negra esta no podrías usar green porque ese punto te falta, digamos, una cosa así. Como ese tipo de estrategias está buena y es lo mismo que acá, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero es la idea esa de la estrategia, es, me faltan cosas, las meto y después las voy a tener que calcular o veo cómo puedo organizarme para poder usar Gauss. No sé si quedó claro o no. Pero está. Como que están buenas esas maneras así de pensar. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de algún otro ejercicio que hayan intentado hacer? O algo, si quieren lo podemos ver. O bueno, o preguntas de alguna otra cosa, si no, si quieren. Quedan 10 minutos. Dale, Victoria, preguntá. Preguntá. Decime, así busco el parcial. Bien. Bien. Profe, el jueves va a haber clase, ¿sí, no? El jueves es clase de consulta. Bien. Porque como ya empieza el periodo de parciales, ya no hay clase, pero en este mismo horario hay clase de consultas. Bien, a ver. Está. Bueno, vamos. Voy a poner acá, no sé si están viendo. Eje 5, parcial alguno. Parcial X. No sabemos cuál es. Está. Nos dice, el área definida está. El área definida mediante x menos y menos z igual 1, 2x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1, corresponde a... Y ahí tenemos opciones, ¿no? La opción A nos dice que es raíz de 3 sobre raíz de 2 por pi. La opción B nos dice que es 2 raíz de 3 pi. La opción C, la pongo acá, la opción C nos dice que es raíz de 3 pi. Y la opción D nos dice que es pi sobre raíz de 3. Bien, entonces, la idea es que el área es integrar 1, ¿no? En ese lugar asqueroso. ¿No? O sea, digamos, tenemos nuestro lugar S es igual. Ahí, algo que podemos ver. Bueno, no es tan feo. No es tan feo. Porque mirá, no es tan feo. S son los X, Y, Z en R3, tales que X menos Y menos Z es igual a 1 y 2X cuadrado más Y cuadrado menor o igual a 1. ¿Está? Bien, entonces,
Bien, esto de acá, mira, vamos a hacer un dibujo para que vean que no es tan feo. Si hacemos, olvídense, olvidémonos de los ejes para hacer el dibujo. Este pedazo de acá, ¿qué es? Esto es una elipse. O sea, o el igual si queremos, ¿no? Esto es una elipse. ¿No? ¿Están de acuerdo que es una elipse? Es la elipse que, si queremos, ¿no? Es una elipse, así, no sé en qué sentido, pero es una elipse. Entonces, todo esto es cilindro elíptico. ¿No? O sea, en vez de ser un cilindro, es una elipse, porque Z puede ser cualquier cosa. Entonces va para arriba. Tengo una elipse abajo y Z puede ser cualquier cosa. Y a eso lo corto con un plano. Y lo corto con un plano medio feo. Con ese plano, ¿no? Que no sé, es como un plano ahí. Entonces, una cosa así. ¿No? ¿Y qué es lo que me queda? Me queda esto. No, o sea, me queda como una elipse en este plano. ¿Sí? Lo único bueno es que va a ser como una elipse centrada en el cero, bueno, en este lugar, ¿no? Está. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Qué lindo. Cosas que podemos hacer es intentar parametrizar eso. O sea, lo podemos hacer a prepo, sacando de acá, ¿no? Digamos. Está. Que es medio, no sé, me parece, puede ser medio feo. O podés ver de hacer la parametrización de que va a ser tipo una elipse, ¿no? O sea, porque tenés dos maneras. Podés ver, ahora que tenemos todos los teoremas, ¿no? El área es integrar 1. No me sirve. Bueno. No me sirve. No me sirve. O sea, no. Tenés que hacer la parametrización ahí. De esto. ¿Sí? ¿Cómo les quedó la parametrización? Porque queda media fea. O sea, sacando de acá queda fea. No, o sea, no sirve tipo aplicar los teoremas, digamos, ¿no? Porque Stokes es el rotor, o sea, son todos campos vectoriales. Ese es el problema. Y acá estamos queriendo integrar una función escalar. Ese es el problema de por qué no sirve usar Stokes o algo así. Digamos. Lo que sí sirve igual es una manera de ver la parametrización es si podemos tomar cómo sería una elipse genérica que esté en este lugar, en este plano, ¿no? Y digamos, como a saber que es una elipse, podemos encontrar una linda parametrización, ¿no? Sabemos cuál es este punto, o lo tenemos que encontrar, ¿no? Claro. No, es que podrías hacer algo así. Lo que se me ocurrió es como, a ver, nosotros, puede ser el ejercicio 1, creo, no me acuerdo ahora, puede ser que haya sido algo así. Claro, no, pero no, porque ahí, o sea, a ver, ahí podrías hacerlo. O sea, lo que pasa es que para Green tenés que estar en R2, ¿no? Y acá estás en R3. Entonces, para hacer Green, podrías hacer como, ok, me estoy quedando solo en este plano, ¿no? Entonces, tendrías que, como que este plano es tu R2, ¿no? Y en ese plano haces Green, digamos, pero igual vas a tener que encontrar la parametrización de esto. O sea, tendrías que pensar como este plano, llevarlo a R2 a través de algo,
¿no? Y ahí puedes usar green, pero tenés que ver esta imagen donde está en R2, ¿no? Digamos. Digamos, y ahí haces green. Pero lo que pasa es que la elipse tenés que ver cuál es, ¿no? Digamos, está. Porque está medio. Es eso. Pero claro, es lo mismo, en definitiva. Es lo mismo. Lo que decía es que, si se acuerdan, porque justo hicimos uno medio parecido, si nosotros tenemos un círculo, ¿no? Nosotros sabemos parametrizar un círculo en cualquier lado, ¿no? O sea, que pase por un punto y después va a ser un vector por coseno de tita más un vector ortonormal seno de tita, ¿no? Esta es la parametrización de un círculo centrado en el punto P en un plano perpendicular a B y W. Entonces, como que la misma idea lo podemos hacer con la elipse. Nada más que simplemente acá va a estar, va a ser tipo 2, va a ser A, B coseno y B, W seno. Depende de cómo la escriba, ¿no? Digamos, pero así lo que voy a estar haciendo, voy a estar teniendo la elipse centrada en cualquier punto. ¿No? Y entonces, sí, si es una elipse es eso. Y chau. Sí, o sea, si esto es una elipse, simplemente hay que encontrar A, B y usamos el área de una elipse. Digamos, está. El tema es que capaz que no es una elipse, pero debería ser una elipse. ¿Sí? Pero es eso. O sea, simplemente lo que hay que hacer es. O sea, el área va a ser la misma, no importa dónde la ponga. Digamos. El tema es convencerse de que esto es una elipse. ¿Está? Ahí va, B y W son los vectores que describen el plano este. ¿Sí? Serían esos. Son vectores ortonormales, ¿sí? Son la base ortonormal del plano, en este caso sería el plano este, XY, X menos Y menos Z igual 1. Digamos. Y entonces simplemente lo que tenemos que encontrar es A y B, digamos, en definitiva. Bienvenido a que se junta toda la matemática vectorial. No, pero está, es que tiene mucho geometría ahí y está. Entonces, tenemos este plano, está, simplemente es encontrar cuáles son los ejes estos, ¿no? Digamos. Si podemos encontrar esto, que está, deberían ser, ese es el problema, ¿no? Encontrar estos valores, ¿no? En definitiva es eso. Está. Sí, o sea, yo haría eso y después, una vez que encontrás A y B, sabés que el área de una elipse es, como dijo Gonzalo, es pi por A por B, digamos, ¿no? Entonces está. Y chao. No hay otra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿De qué estás hablando? Ah, no, lo que pasa es que acá no, son nuevos, no son estos mismos, ¿no? Son nuevos, o sea, son no. nuevos. ¿Cómo los sacás? Vendría a ser. Cuando puse eso, estaba pensando que el plano estaba inclinado y que cortaba al cilindro de cierta forma. Pero ahora me di cuenta que puede también estar inclinado un cacho para el costado y ahí A y B no son. Claro. Pensaba que uno se mantenía y que el otro variaba, pero claro, no, puede ser que. También. Puede ser que varíen los dos, digamos. Pues no sé cómo está ahí por el dibujo, está. Pero podría ser que no sea ninguno, digamos, ¿no? Entonces hay que encontrarlos.
sea, el centro lo podés encontrar. El centro lo podés encontrar porque es z igual a -1, ¿no? Digamos, x e y valen 0, y z igual a -1, digamos, ¿no? Está. Si no me equivoco, creo que ese es el centro, pero está. Hay que encontrar los elementos de la elipse. ¿Está? Bueno. Métanle, mucha garra. Y está. Bueno, el jueves los espero con dudas. ¿Está? Y si tienen tiempo nos podemos quedar un rato más. Una pregunta. ¿De Diga. casualidad alguna clase de consulta el jueves la van a grabar? ¿Alguna de las dos? Yo Podría para saber, grabar. porque justo es el día que tengo Sí, ya sé, no, podría seguro grabarla que y me voy a la perder las subo. dos. No Entonces, tengo problema. Podría grabarla y la subo y está. está genial. A mí me vendría muy bien, la verdad. Está, sí, la grabamos. Está espectacular. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces. Nos Bueno, vemos. métanle y bueno, éxitos en los parciales que tengan ahora. Gracias. Dale, Nos vemos. nos vemos.